La vida en los que sentimos que Dios guarda silencio, que nuestras oraciones se pierden en un cielo sin eco, que caminamos por un desierto sin dirección, sin sombra, sin agua. Pero lo que no entendemos es que ese desierto no es un castigo, es una invitación. No es abandono, es preparación. No es olvido, es transformación. La Biblia está llena de historias donde el crecimiento personal no ocurrió en palacios, sino en cuevas, cárceles y soledades. Moisés creció en el desierto. José creció en una cárcel. David creció huyendo. Jesús creció en el silencio de 30 años antes de hablar una sola palabra pública. Y tú no eres la excepción. Si estás en un proceso difícil, no es el fin de tu historia. Es el principio de algo que Dios está formando dentro de ti. En Isaías 43, Dios dice, «Yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Porque Dios no necesita circunstancias perfectas para obrar. Él puede levantar esperanza en medio del dolor. Puede construir carácter en medio de la pérdida. Puede formar sabiduría en medio del fracaso. Pero primero, necesita vaciarnos de lo que creemos saber, para llenarnos de lo que verdaderamente importa. El crecimiento personal, desde la perspectiva bíblica, no es una escalera de logros, es una poda del alma. Jesús dijo en Juan 15 que todo pámpano que da fruto, Él lo poda para que dé más fruto. Esto significa que aun cuando estás haciendo las cosas bien, Dios puede permitir cortes, pérdidas, procesos incómodos, porque su objetivo no es complacerte, es transformarte. A veces queremos que Dios nos saque del fuego, pero Dios prefiere caminar con nosotros dentro del horno. Como con los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel. No evitó el fuego, pero se les unió dentro de él. Porque hay llamas que no queman, purifican, y hay dolores que no destruyen, forman. Dios no está tan interesado en cambiar tus circunstancias, como en cambiarte a ti a través de ellas. Y ese cambio empieza cuando dejamos de pedirle que nos saque, y empezamos a preguntarle qué quiere enseñarnos ahí dentro. En Romanos 5 se nos recuerda que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. Pero para llegar ahí, necesitas rendirte. No a la derrota, sino al propósito. No a la desesperación, sino a la voluntad de Dios. Porque muchas veces nuestra mayor barrera para crecer no es el sufrimiento, sino nuestra resistencia al proceso. Dios quiere trabajar en ti, pero no lo hará sin tu permiso. Apocalipsis dice que Él toca a la puerta, pero espera que le abras. El crecimiento empieza cuando abrimos la puerta y dejamos entrar la verdad. Y la verdad es que Dios no quiere que sigas siendo el mismo. El Evangelio no es un mensaje de consuelo para quedarnos como estamos. Es una fuerza de resurrección para convertirnos en lo que aún no somos. Segunda de Corintios dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero esa novedad no llega sin lucha. No florecemos sin morir. A algo primero. No crecemos sin soltar. Muchos quieren bendición sin proceso, libertad sin entrega, crecimiento sin obediencia. Pero eso no existe en el reino de Dios. Jesús no prometió una vida fácil. Prometió una vida con propósito. Dijo que quien quiera seguirle, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Eso no suena cómodo, pero es lo más liberador que existe. Porque en la medida en que mueres a tu ego, vives para lo eterno. En la medida en que renuncias a tu orgullo, descubres la gracia. En la medida en que caminas con Dios en la oscuridad, aprendes a ver con los ojos del alma. Y esa es la verdadera transformación. No un cambio externo, sino una renovación del corazón. Dios está más interesado en lo que pasa dentro de ti que en lo que logras fuera. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué sirve alcanzar metas si tu carácter no puede sostenerlas? ¿De qué sirve aparentar éxito si por dentro estás vacío? Por eso Dios no acelera procesos. Él trabaja en secreto, como el alfarero que moldea con cuidado. Y aunque no lo veas, cada día Él está formando algo en ti. No desesperes. No huyas del proceso. No malinterpretes el silencio de Dios como su ausencia. Tal vez solo estás en el taller del alfarero. Y cuando Él termine, saldrás diferente. Saldrás más fuerte, más sabio, más humilde, más parecido a Cristo. Porque el crecimiento personal, según la Biblia, no es solo para ti, es para que seas luz. Es para que otros vean a Dios a través de ti.
Es para que tu historia se convierta en testimonio, para que tu herida se convierta en medicina, para que tu oscuridad alumbre el camino de otros. Así que no temas. No estás solo. Dios está trabajando en ti. Y cuando Él trabaja, nada se desperdicia. Ni el dolor, ni la espera, ni la pérdida. Todo tiene un propósito. Y si confías en Él, verás que el desierto no era el final. Era el principio de tu transformación. Hay una enseñanza que muchos olvidan cuando leen la Biblia apresuradamente. Dios nunca hace nada sin intención. No improvisa, no experimenta, no se equivoca. Cada demora, cada silencio, cada interrupción aparente, tiene un peso de gloria que aún no podemos comprender con nuestros sentidos limitados. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, no fueron llevados por el camino más corto hacia la tierra prometida. Dios los condujo por el desierto, por una ruta más larga, más incómoda, más dura. Y desde nuestra lógica humana, parecería una pérdida de tiempo, una estrategia errada. Pero dice Éxodo 13 que Dios los llevó por ese camino porque aún no estaban preparados para la guerra. Es decir, no era que el lugar prometido no estuviera listo, era que ellos aún no estaban formados para habitarlo. Y lo mismo sucede con nosotros. A veces sentimos que las promesas de Dios tardan, que la puerta se cierra, que la bendición se pospone. Pero tal vez no es que la promesa esté retrasada, sino que nosotros aún no estamos en la condición espiritual y emocional para sostener lo que viene. Porque Dios no solo da promesas, también nos da la estructura interior para no destruirnos cuando esas promesas se cumplan. Muchos oran por una vida nueva, pero no están dispuestos a morir a la vieja. Piden libertad, pero no sueltan sus cadenas. Claman por propósito, pero no obedecen los pasos simples que Dios ya les reveló. Y en ese estado de confusión espiritual, es fácil caer en la queja, en la comparación, en la desesperanza. Pero Dios no se mueve por presiones humanas. Él se mueve por propósito. Si estás pasando por una temporada de oscuridad, de desorientación, de ruptura interior, no la desperdicies. No la trates como un error, ni como un castigo. En muchos casos, esa es la temporada más fértil de tu vida, aunque no lo parezca, porque es allí donde Dios hace las cirugías más profundas, donde arranca ídolos del alma, limpia heridas antiguas, corta patrones de pecado que llevamos años ignorando. Y cuando el proceso termina, cuando el alma ha sido confrontada y moldeada, uno empieza a ver con otros ojos. Ya no busca validación externa, ya no corre detrás de lo superficial, ya no teme a lo incierto. Uno empieza a caminar como alguien que ha estado con Dios. Y esa es la marca verdadera de un hijo de Dios. No la perfección, sino la transformación. No la ausencia de luchas, sino la presencia de fe en medio de ellas. No la ausencia de lágrimas, sino la capacidad de seguir creyendo aunque duela. La Biblia nunca escondió las cicatrices de sus personajes. Abraham dudó, Moisés temió, Elías quiso morirse, Job lo perdió todo, Pedro negó, Pablo fue azotado. Todos pasaron por hornos, por cárceles, por noches oscuras, pero todos, al final, fueron usados por Dios no a pesar de su dolor, sino a través de Él. Y eso debe recordarnos que nuestros momentos más bajos no nos descalifican. Si son entregados a Dios, se convierten en plataformas de testimonio. Porque el crecimiento personal en la Biblia no es individualista, es redentor. Dios te transforma no solo para ti, sino para que tú seas parte del plan de transformación de otros. Por eso no podemos medir nuestro crecimiento con los criterios del mundo. No se trata de cuántos logros tienes, sino de cuánta verdad habita en ti. No se trata de lo que la gente ve en tu perfil, sino de lo que Dios ve en tu corazón cuando estás solo. Salmo 51 lo deja claro. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no se impresiona con máscaras. Busca sinceridad, busca entrega, busca profundidad. Y eso solo se consigue cuando uno ha pasado por procesos reales, cuando uno ha sido quebrantado sin perder la fe, cuando uno ha conocido la oscuridad sin dejar de buscar la luz. Hay algo que sucede en el alma cuando uno atraviesa un proceso con Dios. Ya no se vive para demostrar, sino para servir. Ya no se camina con prisa, sino con propósito. Ya no se trata de impresionar, sino de impactar. Y ese cambio, ese giro interior, no lo produce el éxito, lo produce el quebranto, lo produce el dolor abrazado con fe. Porque
Medio del quebranto es donde más escuchamos la voz de Dios. No en el ruido del aplauso, sino en el silencio del valle. No en la cima de la montaña, sino en la soledad del monte donde Jesús sudó sangre antes de decir, hágase tu voluntad. Y tal vez eso sea lo más desafiante de la vida espiritual. Aceptar que el crecimiento no siempre se ve como esperábamos. Que el plan de Dios a veces rompe nuestros planes. Que su calendario no se ajusta al nuestro. Que sus caminos son más altos. Pero ahí, justo ahí, es donde la fe se vuelve real. Cuando ya no entendemos nada, pero aún así confiamos. Cuando todo parece perdido, pero elegimos creer. Cuando nos sentimos débiles, pero proclamamos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Porque la fe que no ha sido probada no es fe, es teoría. Y Dios está más interesado en desarrollar nuestra fe que en satisfacer nuestros caprichos. Así que si estás en una etapa donde sientes que no avanzas, donde parece que das pasos y retrocedes, recuerda esto. A veces Dios no te está llevando hacia adelante, te está llevando hacia adentro. Está construyendo algo en lo invisible. Tal vez no estás viendo resultados, pero estás echando raíces. Tal vez no estás recogiendo frutos, pero estás siendo podado para una próxima temporada. Y esa es la esperanza que nos sostiene. Que Dios no ha terminado contigo. Que lo que hoy parece caos, mañana será testimonio. Que lo que hoy parece ruina, mañana será cimiento. Que lo que hoy duele, mañana dará sentido.